Bien, miremos ahora el último caso, C. Es el mismo cuerpo que antes, dos masas a la misma distancia del centro de masa, que sería este punto, pero ahora, en vez de girar en un plano horizontal, está, digamos, y que el eje sea perpendicular a la línea que une las masas, como en el caso B anterior, ahora tiene un cierto ángulo, está inclinado así, esto está girando así. Es un movimiento medio extraño, si ustedes lo ven así, una cosa así, tienen que imaginarlo. Esta masa describe un círculo, la masa 1, así, y esta describe un círculo así. O sea que es una cosa así que va girando, suponiendo que esta es la varilla que une las masas. La masa de arriba describe un círculo y la masa de abajo también un círculo, siempre de forma contraria. Y de esta manera entonces están girando alrededor de un eje, que es el eje vertical, y como ustedes ven, el eje pasa por el centro de masas. Entonces nos vamos a preguntar, ¿qué pasa con L? ¿Será L igual I por omega o no? Siempre la misma pregunta que nos estamos haciendo. Entonces fíjense, bueno, acá tengo el eje, tengo omega, que supongo que es constante como siempre, y ahora voy a determinar cuánto vale L1 y L2. Noten que si esta masa, esto está girando así, sí, ya sabemos, esta masa se mete en el pizarrón y esta sale, igual que antes. Y entonces, ¿cuánto vale L1? Bueno, ahora tomo como referencia, por simplificación, acá tomamos este punto, el centro de masa como punto de referencia. ¿Sí? Ustedes saben que se puede tomar cualquier punto, es lo mismo, desde el punto de vista de las conclusiones, cualquier punto respecto a un sistema inercial va a dar las mismas conclusiones. Entonces, R1 es para allá, P entrante y L1 es en esta dirección que ya le hemos visto en los videos anteriores. Ahora, ¿qué pasa con L2? L2 es R2 para allá, ¿sí? R2, recuerden que siempre va del punto de referencia a donde está ubicado la cantidad de movimiento lineal, ¿no? El vector que posiciona la cantidad de movimiento lineal. Entonces es R2, ¿sí? P2 para allá y entonces L2 es perpendicular a este plano y tiene esa dirección. ¿Cuál es el problema ahora? Si yo sumo L1 y L2, me da L total, que lo planteo acá en el centro de masa del cuerpo, y como ustedes ven, no es paralelo al eje. Tiene esta dirección. Y a medida que esto gira, L también describe un cono, igual que en el primer caso. ¿Sí? Y hay un delta L, como ustedes ven, saliente. Tengo un L en un instante inicial acá, un instante después, cuando este cuerpo se mete en el pizarrón y este sale, el L final está acá, y hay entonces un delta L que tiene esta dirección, como ustedes ven, ¿no? Sería el inicial L final tienen que imaginarlo, y hay un delta L en esta dirección que es perpendicular al pizarrón, en este instante, ¿no? El L va girando y el delta L también va girando, como ustedes ven. Si pudiera hacerlo esto, no es fácil hacerlo en video, por lo menos para mí. Entonces, si este es el L y este es el delta L, como ven, para que el L final tenga esta dirección, entonces L va girando y delta L también. Siempre son perpendiculares. ¿Sí? Bien. El módulo de L es constante, pero no así como vector. ¿Sí? Si el módulo de L no es constante, entonces hay un tau externo. Tiene que haber un tau externo porque si no L tendría que ser constante, como el caso B anterior, y no es así. Omega, sin embargo, es constante. Acá donde tenemos la dicotomía igual que en el primer caso. ¿Por qué omega es constante? Porque LZ sí es constante. LZ es la proyección de L en el eje Z. Esa sí es constante. LZ. ¿Sí? Entonces siempre se puede escribir LZ igual a I por omega. Pero no puedo escribir la relación vectorial L vector igual a I por omega vector. ¿Se entiende? Siempre pasa eso en estos casos. ¿Por qué pasa esto? Porque este eje no es un eje de simetría. Es asimétrico el cuerpo, igual que en el caso A, que tiene una sola masa. ¿Qué conclusión sacamos? Fíjense que el eje pasa por el centro de masas. Sin embargo, no se cumple la relación L igual I por omega. Entonces, ¿qué significa? Que la condición de que pasara por el centro de masa no es condición suficiente. Es condición necesaria, repito, que el eje pasa por el centro de masa, pero no es condición suficiente. La condición suficiente es que tiene que cumplir unas condiciones de simetría que son las que explicamos en el caso B, en el caso anterior. ¿Sí? Bien. Continuemos. Si tiene que haber momento, acá dijimos, ¿quién proporciona los momentos? Bueno, este eje tiene que estar de alguna manera sujetado con vínculos. Estos pueden ser cojinetes, tipo bujes, rulemanes, como quieran llamarlo, que me permiten el movimiento de rotación, pero hacen que el eje no se mueva, ¿no? Se dibuja así. Es como un buje o algo que, imagínense ustedes, un buje que es una cosa así, y el eje permite girar libremente, que tiene bolillas, en el caso de un rulemán, por ejemplo, aceite, grasa, alguna cosa que permite el movimiento suave o sin rozamiento del eje, pero no permite que el eje se desplace. Eso pasa en cualquier cuerpo que rota, ¿no? Se imaginan ustedes un motor o cualquier cosa que rote,
se permite el movimiento en el eje, pero no se permite ningún movimiento de traslación ni ninguna otra cosa, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué fuerzas tienen que actuar en los cojinetes que llamé A y B? Cojinete superior A, cojinete inferior B. ¿Qué fuerzas tienen que actuar? Tienen que producir un momento que tiene que tener igual sentido y dirección que delta L, por esta expresión. Recuerden que el tau y el delta L o el diferencial L tienen que tener igual dirección y sentido. Esto es un escalar positivo. Igual dirección y sentido. Entonces, si delta L es para afuera, el tau tiene que ser para afuera. Este es el tau que yo necesito, que va a producir una fuerza que tiene que haber en A y una fuerza que tiene que haber en B. ¿Cómo son las fuerzas que tiene que haber en A y en B? Bueno, siempre aplicando, por supuesto, la regla que R vector F, perdón, RA vector FA es igual a tau A, y lo mismo pasa con tau E, ¿no es así? RA es el vector entonces que posiciona del centro, del origen que tomé, hasta donde está la fuerza. RA es eso. Y RB es el otro vector. O sea que esto es RA y esto es RB. ¿Sí? Siempre, en este caso, lo que posiciona la fuerza. No confundan con esto. Este es el vector que posiciona la cantidad de movimiento. Y este es el vector que posiciona la fuerza. Son momentos. Momento de la fuerza, momento de la cantidad de movimiento. Este es el momento de la cantidad de movimiento y este es el momento de la fuerza. Pero están ubicados en lugares distintos, tienen vectores de posición distintos. También eso es instructivo para que lo analicen. Bueno, repito, entonces, ¿cómo tiene que ser la fuerza A para producir un momento A saliente? Bueno, si R es para arriba, la fuerza tiene que ser para allá, como ustedes ven, para que tau sea saliente. Si la fuerza fuera en sentido contrario, bueno, el tau sería entrante, ¿no? Para analizar esto fácilmente, fíjense, tau tiene que ser perpendicular al pizarrón. Si RA está en el pizarrón, la fuerza también tiene que estar en el pizarrón, porque entonces forman el plano la fuerza y la posición forman el plano, de tal manera que el momento es perpendicular a ese plano. Así que ya al saber que tau es perpendicular al pizarrón, ya sé que la fuerza está contenida en el plano. Entonces, tengo que ver qué dirección tiene la fuerza o qué sentido, y bueno, ahí entonces lo vemos perfectamente. Es para allá. ¿Qué pasará en B? Bueno, en B pasa algo similar. El revés para abajo. Y la fuerza, fíjense, tiene que ser para allá para que tau sea saliente, ¿ven ustedes? RB para abajo, fuerza para allá, tau saliente. Entonces, tau A y tau B tienen igual sentido y se suman directamente dándome el tau final, que es el que provoca el delta L. Fíjense lo interesante, estas fuerzas hacen así el eje. Si ahora pensamos un poquito, esto me va a llevar al balanceo de ejes. Fíjense que podría suponer, para que sea más fácil de ver, si este es el eje, esta fuerza, una fuerza empuja para arriba y otra empuja para abajo, como para tenerlo en posición. ¿Qué pasaría si las fuerzas no están? Si hay una fuerza que lo empuja para allá, significa que el eje tiene tendencia a irse para allá. El eje tiene tendencia a irse para allá, la parte superior y la parte inferior para allá. Entonces tiene que haber dos fuerzas que lo mantengan en posición. ¿Por qué el eje intenta irse para allá? Porque el eje en realidad intenta estabilizarse, y lo que intenta hacer este sistema, en ausencia de fuerza, fíjense lo interesante, si las fuerzas desaparecen de golpe, supongamos que yo saco las fuerzas, tau se hace cero, L tiene que ser constante. Si L tiene que ser constante, L no puede girar de esta manera, tiene que girar ¿de qué manera? Paralelo al eje, para que sea constante, como vimos en el ejemplo B. Entonces L se tiene que alinear, la cantidad de movimiento angular se tiene que alinear ¿con quién? Con el eje, para que L y omega sean paralelos. Entonces, el eje tiende a moverse para allá para que el sistema se mueva así, ¿se entiende? El sistema se mueve así para estabilizarse y caer en el ejemplo anterior, ¿ve? Y él entonces intenta alinearse con omega, y eso es lo que intenta hacer el sistema, ¿sí? Si estuviera sin fuerza. Pero como yo lo estoy obligando, ¿qué tengo que hacer? Entonces, para obligarlo a girar en este eje, que es un eje en que L y omega no son paralelos, tengo que hacer una fuerza externa, una palabra. Estoy obligando al eje a que gire de tal manera que L y omega no sean paralelos. Entonces, un cuerpo sin ninguna acción externa, ¿qué tendencia tiene a hacer si no tiene tau externo y está girando? Tiene que girar alrededor de un eje entre que L y omega sean paralelos. ¿Ok? Esa es la conclusión más importante que sacamos de esto. ¿Sí? Entonces, en todo cuerpo, si tau externo es igual a 0 y está girando, L tiene que ser constante.
Esto lo vamos a explicar prontamente. Se llama esto, se los anticipo, digamos. Después lo vamos a ver con más detalle. Conservación de la cantidad de movimiento angular. Para tau externo es igual a 0, L se tiene que conservar. Si L es constante como vector, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ser que L sea paralelo obligatoriamente a omega. ¿Ok? Tiene que ser L paralelo obligatoriamente y puedo escribir entonces L igual a I por omega. ¿Mm? Entonces, no puede girar el cuerpo, si ocurre esta condición, tau externo igual a 0, no puede girar el cuerpo en un eje de tal manera que L no sea paralelo a omega como en este caso. Tiene que ser necesariamente L paralelo a omega. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son los ejes de los cuerpos que cumplen con esta condición? Bueno, no lo voy a demostrar esto, pero se los voy a enunciar. Todo cuerpo, por más irregular que sea, tiene por lo menos tres ejes que son mutuamente perpendiculares y que pasan por el centro de masa, ya vimos que es una condición necesaria, que hacen que L sea paralelo a omega en cualquier circunstancia. Son tres ejes de simetría. Esos tres ejes le damos el nombre de ejes principales de inercia. Ejes principales de inercia. Todo cuerpo entonces tiene como mínimo tres ejes principales de inercia, repito, que son mutuamente perpendiculares y pasan por el centro de masas. Y si yo girar entonces el cuerpo alrededor de esos ejes principales, se va a cumplir esta relación, L paralelo a omega, y el cuerpo puede girar sin necesidad de ningún momento externo. Una vez que está girando, digamos, por supuesto, si está en reposo, inicialmente hay que darle un impulso, ¿no? Lógicamente, para que empiece a girar, pero una vez que está girando y ya tengo omega, que es la hipótesis de mi problema, una vez que está girando, ya mantiene omega constante y L constante en esos casos, pero solamente en esos ejes especiales, insisto, llamados ejes principales de inercia. Por supuesto que objetos como una esfera tienen infinitos ejes principales que pasan por el centro de masa, ¿no? Sería un caso extremo ya, ¿no? Cualquier eje que pase por el centro de masa en una esfera es un eje principal de inercia. Una esfera homogénea, obviamente, ¿no? En el caso de los cuerpos cualesquiera, ¿sí? Digamos, como mínimo tiene tres ejes. ¿Ok? Esto es, digamos, el problema también de si yo tengo este rotor y está de esta manera, se dice que el rotor está, supongo que esto fuera un disco ahora, ¿no? No dos masas, sino fuera un disco girando. Se dice que está desbalanceado. ¿Por qué? Porque para mantener al disco girando en esta posición, tengo que hacer fuerzas exteriores. Entonces el eje gira forzado. Si ustedes me permiten, si este es el buje y este es el eje, lo voy a hacer así de vista. Si esto tiene grasa, digamos, el eje no está en contacto, está como en el medio, flotando entre la grasa o el aceite, y digamos que no puede hacer el cojinete fuerza sobre el eje, porque no va a hacer fuerza a través del aceite, como ustedes se dan cuenta. Eso hace que el giro sea suave. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el eje es principal de inercia. Si el eje no es principal de inercia, como en este caso, fíjense, ahí, ¿qué tiene que ocurrir? Que el eje tiene que estar en contacto con el buje. Si ahora ustedes me permiten, puedo hacerlo un poco exagerado esto, lo voy a echar acá al lado, ahí, para que exista la fuerza que hace el buje, digamos, el rulemano, lo que fuera, el cojinete, sobre el eje tiene que estar en contacto, con la pared, porque a través del aceite o la grasa no se puede hacer. ¿Sí? Y arriba, por supuesto, está, lo voy a hacer también acá, ¿sí? Exageradamente, lo hice más corto, solamente para que lo vean, tiene que estar también en contacto con la pared de este lado. Entonces, fíjense que el eje, en realidad, en vez de estar en una posición alineada, está un poco torcido. Recuerden que esto, justamente para que gire, no puede ser sin espacio. Tiene que haber un cierto espacio para que pueda girar libremente el eje, con lubricante. Entonces, el eje está como levemente torcido, empujando, digamos, contra las paredes de los cojinetes. Esto produce entonces, si lo vemos a medida que va girando, en vez de girar suave por el centro, el eje tiene que ir barriendo el interior del cojinete para que siempre la fuerza se haga. Insisto, porque si el eje estuviera suave en el medio, no hay ninguna fuerza que se pueda hacer a través del lubricante. Entonces esto produce un desgaste, como ustedes ven, y el eje en vez de girar en forma suave va a girar como vibrando. Uno lo va a ver y va a ver que vibra. ¿Sí? Produce un golpeteo permanente, está girando alrededor y siempre, digamos, girando en forma inestable. Se dice en forma desbalanceada. Este rotor está desbalanceado. Un ejemplo clásico es una rueda de auto. Una rueda de auto con el neumático, con la llanta, con lo que fuere. Si está desbalanceada y uno va a cierta velocidad, va a ver que el auto vibra mucho. ¿Sí? Y se produce un desgaste de todos los cojinetes, de la suspensión, de todo, y aparte es molesto de por sí, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que balancear el
el rotor este o la rueda o lo que fuera. Obviamente, una forma de balancearlo que es tomar otro eje. Es decir, bueno, el eje en vez de ser este, tiene que ser este eje. ¿Sí? Eso a veces no se puede hacer porque el eje ya está, digamos, como en la rueda está hecho ya el eje, no puedo cambiar el eje. Entonces, ¿qué se hace? Digamos, se recurre al expediente de agregar masas para hacer que esto sea, digamos, estable. Si yo le agrego una masa acá igual que esta y le agrego otra masa acá igual que esta, ¿qué va a pasar? Que el sistema ahora queda como en el caso B. Tiene masas simétricas y entonces el sistema gira alrededor de un eje principal. ¿Se entiende? El balanceo de todos los rotores es imprescindible. No solamente los autos, imagínense una turbina, cuando ustedes vean turbinas, sobre todo las turbinas, por ejemplo, de los embalses, que son enormes, si esa turbina, que gira muchas revoluciones y son pesadísimas, estuviera desbalanceada, como en el caso anterior que mostré acá recién, el desgaste sería infernal y podría haber riesgo de rotura y desgaste del material muy rápido. Tienen que estar balanceadas. Entonces es muy importante que todos los rotores, no solamente las ruedas de los autos, sino todos los rotores tienen que estar balanceados. ¿Qué significa balanceado una palabra? Que el eje de rotación tiene que ser principal de inercia. ¿Y para qué ocurre eso? Para que L sea paralelo a omega. Entonces, si gira a velocidad constante, omega constante, como es toda la hipótesis, L es constante y no hace falta momentos externos para mantener el giro. Por supuesto que hay que tener un cierto momento externo por el rozamiento, ¿no? Porque por más que esto sea ideal, tiene un rozamiento. Pero es otro tema, ese no es el problema del momento que necesito para mantenerlo en movimiento. Estas fuerzas se llaman fuerzas dinámicas, son reacciones dinámicas, como ustedes ven, porque ocurren solamente cuando gira. Si el cuerpo está en reposo, bueno, los cojinetes solamente sostienen su propio peso, el peso para que no se caiga, digamos, mantenerlo en posición. Pero a medida que empieza a girar, aparecen estas fuerzas que son fuerzas, reacciones se llaman dinámicas, porque se producen por el movimiento, ¿sí? Y aparte, lógicamente, cuanto más rápido gira, más grande es L. Si L varía mucho, fíjense que tau es proporcional a la derivada de L de t, entonces tau puede crecer y las fuerzas van creciendo a medida que esto va girando cada vez más rápido. ¿Se entiende? De ahí viene el nombre de reacciones dinámicas, ¿sí? Al revés de las reacciones estáticas, que son debido al peso, y, digamos, digamos, otras fuerzas que no dependen de la velocidad. ¿Ok? Bien. Con esto entonces solucionamos el problema de L y omega, espero que lo hayan entendido bien, y ver la validez, digamos, de esta famosa expresión, que repito entonces como conclusión, se aplica únicamente cuando el eje de rotación es principal de inercia. ¿Y qué es un eje principal de inercia? Entonces, bueno, se puede definir al revés, ¿no? Un eje principal de inercia que es un eje que pasa por el centro de masa del cuerpo y de alguna manera hace un, digamos, es un eje de simetría y hace que L sea paralelo a omega. ¿Ok?